Hola, buenos días a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Mentes en Diálogo. Hoy tenemos un tema fundamental que es el tema de la ansiedad, comprendiendo la ansiedad. Pues como sabemos, la ansiedad no es algo solo que pensamos o sentimos en un momento, sino que es una respuesta que atraviesa el cuerpo, el cerebro, nuestras emociones, nuestras relaciones y también nuestra forma de vivir. Sabemos también que cuando ese sistema permanece activado durante mucho tiempo, deja de ser adaptativo y empieza a afectar nuestra salud y nuestro bienestar. Para hablar de todo esto hoy, tengo el placer de contar con Clara Marí. Clara Hola, buenos Marí, días. buenos días, Clara. La voy a presentar un poquito. Clara Marí es psicóloga sanitaria, es especialista en neuropsicología y experta en el tratamiento de la ansiedad. Ella trabaja con un enfoque integrador, combina herramientas de la terapia cognitivo-conductual, las terapias de tercera generación y una comprensión profunda del funcionamiento emocional y neuropsicológico de la persona. Bueno, Clara, bienvenida y bueno, es un placer tenerte aquí. Si quieres añadir algo más de la presentación, puedes hacerlo. Nada, sí, está muy bien. Muchas gracias por invitarme, primero de todo. Y nada, vamos a hablar un ratito sobre la ansiedad. Muy bien, pues empiezo entonces con la primera pregunta. Como todos sabemos, vivimos hoy en una sociedad que es muy rápida, más rápida que nunca hemos vivido. Estamos también hiperconectados y muchas veces esto marca una exigencia constante, comparación y, y mucha dificultad para tomarse un momento y para parar. Incluso a veces nos sentimos culpables cuando paramos. Parece que siempre hay algo que nos está quedando pendiente. Clara, ¿tú crees que nuestro estilo de vida actual está favoreciendo la aparición de más problemas de ansiedad? Sí, así es. Claramente, el estilo de vida favorece esa aparición y el mantenimiento de los problemas de ansiedad. Vivimos en una sociedad que está muy acelerada, con una estimulación constante y además hay algunos factores como esa hiperexigencia, la sensación de tener que rendir siempre, el exceso de información, estamos sobreinformados a todas horas, las redes sociales, ¿no? Y hay una cultura muy orientada a la productividad, por lo que decías del descanso, ¿no? En el que es difícil poder llegar a descansar. Vivimos con una sensación de no llego a todo, ¿no? Es una frase que se repite mucho, mucho en consulta y hemos perdido bastante el contacto con el descanso real, con el aburrimiento, con el poder estar en silencio, ¿no? Y el cuerpo y nuestra mente necesitan también esos espacios. Ya, Fíjate y un que poco como... Dime, Dime. Isabel. Pues un poco también, ¿no? Que lo que he dicho antes, a veces cuando te das ese descanso, el sentimiento de culpabilidad surge mucho. Eso me resulta muy curioso, ¿verdad? Sí, hay una creencia, ¿no? de estar funcionando todo el tiempo. Fíjate que un adulto medio se estima que toma unas 33.000 decisiones total al día, ¿no? 33.000, 35.000, algunas son inconscientes, automáticas, y se habla de que nuestros antepasados tomaban unas 2.500 en un día. Por lo tanto, la diferencia es brutal, ¿no? Con los cambios que estamos teniendo hoy en día. Ya. Mira, tenemos también conectada a una persona que nos pregunta, si quieres la hago ya o las hacemos al final las preguntas. Pero dice, ¿y si la ansiedad también viene por ruptura sentimental? Porque me encuentro así. Habla de si también puede venir ansiedad por haber tenido una ruptura sentimental. Por supuesto, en este caso, bueno, también depende de cómo haya sido la ruptura, la historia relacional, etc. Pero el cuerpo lo vive como un estado de amenaza, se ha roto algo, se ha roto un vínculo, necesitamos repararnos por dentro y eso es lo que acaba generando esta ansiedad que habitualmente suele ser pasajera, durará el tiempo en el que vayas sanando y si todo va bien, ¿no? Irá disminuyendo
Ahora, eso significa también que se puede hacer un trabajo personal, ¿no? Y poder hacer que ese sufrimiento después de una ruptura sea más llevadero. Sí, sí. No sé, y Pues creo que no estabas diciendo, ya lo he abierto por aquí y ya veo las... y entonces, bueno, podemos ir, si no hay muchas, contestando, y si vemos que al final se acumulan, las podemos dejar para el final, para no romper un poco la entrevista. Pero sí, Vale. es muy importante lo que has dicho, ¿no? Lo de cuánto dura, ¿no? O sea, es decir, nada, o sea, que al final no es permanente. O sea, esa ansiedad ligada a un evento en concreto, pues a lo mejor forma parte, ¿no? De esa amenaza que se siente, ¿no? De cómo era tu estilo de vida hasta ese momento, pero que eso también tener consciente que no dura para siempre, ¿no? Que hay que procesar, hay que ver un poquito cómo volverse a encaminar en esta nueva situación, pero que no es permanente, y vivirlo un poco como tal, saber también vivirlo. O sea, no podemos después de una ruptura estar súper felices, o sea, forma parte también, ¿no? Exacto, aceptar que el sufrimiento va a formar parte de nuestra vida en determinadas circunstancias, como puede ser una ruptura. Exactamente. Y bueno, yo creo que la ansiedad es algo que hemos sentido todos en algún momento determinado de nuestra vida. ¿Dónde dirías que está la diferencia entre una ansiedad adaptativa y una ansiedad que empieza a afectar significativamente la salud y el bienestar? Mira, podríamos un poco enlazarlo también con esta pregunta que nos lanzaban. La diferencia al final tiene que estar en el impacto que tiene en la vida de la persona, ¿no? Cuando la ansiedad empieza a limitarnos, cuando empieza a decidir por nosotros, cuando además está presente en varias áreas de nuestra vida, ¿no? Porque, por ejemplo, ante una ruptura, bueno, pues uno se puede sentir más ansioso en esos momentos, en situaciones en las de conocer a otras personas, pero si empieza a afectar varias áreas de nuestra vida, en el trabajo tampoco estoy bien, con mi familia no estoy bien, con mis amigos tampoco, entonces empezamos a ver que la ansiedad está tomando demasiado espacio en nuestra vida, y ahí es posible que entonces podamos hablar ya de un problema de ansiedad, un trastorno de ansiedad. Ya. Lo podemos ver también en que nos es muy difícil bajar la vigilancia, que siempre tenemos la sensación de que va a pasar algo, un miedo constante, ¿no? Ya no hablamos de una ansiedad en un momento puntual o en una situación concreta. Ya. Ahí es donde hablaríamos de esa ansiedad más desadaptativa, o que empieza ya a generarnos muchísimo malestar. Ya. Porque además mucha gente, muchas veces las personas sienten que cuanto más intentan controlar la ansiedad, no sentirla, controlar, tengo que hacer algo, más se sienten atrapados en ella. ¿Cómo se acaba configurando ese círculo que mantiene la ansiedad en el tiempo? Esto es un tema estrella, digamos, porque la ansiedad comprende un conjunto muy amplio de respuestas, aunque las más conocidas suelen ser estas fisiológicas, ¿no? De taquicardias, opresión en el pecho, ¿no? Sensación de mareo. Cuanto más intentamos controlarlas, como bien has dicho, más pendientes estamos de ellas y más intensas se vuelven. La ansiedad comprende respuestas tanto fisiológicas, pero también cognitivas y también conductuales. Es decir, estas tres respuestas se van alimentando las unas con las otras, ¿vale? Salir del bucle resulta difícil, primero porque muchas de nuestras respuestas son automáticas y rápidas y no pasan por un análisis consciente. No elegimos pensar así o reaccionar de una manera o de otra, ¿no? Y luego es que el sistema de la ansiedad está diseñado para protegernos. Entonces, desde el punto de vista de nuestro cerebro, más vale estar sobreactivados y prevenidos que poder estar en peligro en algún momento, ¿no? Claro, más prevalece la supervivencia, ¿no? Claro. Exacto. Y además empezamos a utilizar estrategias para reducir el malestar inmediato. Por ejemplo, evitamos ciertos lugares, tratamos de no hacer cosas que nos generan ansiedad, y entonces a corto plazo nos alivian esa ansiedad, y a largo plazo lo que sucede es que mantienen el problema porque estamos evitando aquellas situaciones o sensaciones que nos generan miedo y no somos capaces de afrontarlos. Entonces, muchas veces el trabajo para romper ese círculo vicioso
pasa por ir enfrentando poco a poco aquellas situaciones que tememos o que nos resultan desagradables. Claro. Entonces, es un poco eso, ¿no? O sea, a corto plazo, es lo que tú dices, a corto plazo, bueno, pues siento un alivio, ¿no? Esto es lo que llamamos en psicología el refuerzo negativo, ¿no? O sea, yo Eso siento es. un alivio, quito el malestar, pero a largo plazo te genera más malestar porque vas evitando y se puede ir generalizando a más contextos, a más situaciones también, sabiendo que Exacto. es estrategia, sí. Ujú. Entonces te evita el aprendizaje o te evita un poco la habituación al malestar, porque también el malestar, lo que hemos dicho antes, forma parte de la vida, no tenemos siempre que querer eliminarlo inmediatamente. Exacto. Yo puedo sentir palpitaciones, sentir cierta agitación porque voy a tener un examen y Ujú. bueno, esto además sería adaptativo y estaría bien, me permite estar más alerta, ¿no? Claro. Me permite estar más atenta al examen ante un resultado que quiero que sea bueno y que quiero que sea positivo. Ahí tendría una función adaptativa. No se trataría de evitar estas palpitaciones, ¿no? Es decir, bueno, puedo trabajar para regularme, hacer respiraciones, pero estaría justificado, sería muy funcional que yo esté nerviosa ante un examen, ante una entrevista de trabajo. Ujú. No Exactamente, buscaríamos eliminarlo. exactamente. Y a veces seguimos separando un poquito el tema de la salud mental, ¿no? Tenemos siempre un poco esta como cartesiano, esta mentalidad un poco de mente-cuerpo y, y realmente sabemos que están profundamente conectadas. ¿Qué impacto dirías que tiene la ansiedad mantenida en el cuerpo y en la salud en general a largo plazo? Ya no solo esto de la habituación que hemos dicho, ¿no? Que te puede generalizar a otros contextos, por lo tanto el malestar se mantiene, sino cómo ese malestar mantenido y esa ansiedad mantenida se puede manifestar también a nivel físico, a nivel de enfermedad física también. Bueno, podemos observar que muchas personas sienten lo que llamamos esa fatiga persistente, ¿no? Es decir, el cuerpo no logra recuperarse, no logra descansar bien y genera una sensación de cansancio continuo, incluso aunque la persona refiera que ha dormido, ¿no? Luego podemos encontrar pues, tensión muscular mantenida, especialmente mandíbula, cuello, espalda, ¿no? Cada uno tenemos unos lugares que se ven más afectados que otros. Sí. A nivel, también podemos encontrar dolores de cabeza, migrañas, ¿no? Todo esto a nivel tensional también acaba generando muchísimo malestar. Y también un síntoma esto ya son los problemas digestivos. Normalmente estos pacientes suelen haber pasado primero por el médico porque Ujú. tienen hinchazón, cambios en el ritmo intestinal, vómitos y después de varias pruebas ven que no hay nada que se pueda observar y entonces ya el médico les suele derivar al psicólogo. También Sí. podemos ver alteraciones del sueño, dificultades Ujú. para conciliar, como te he dicho antes, descansos poco reparadores, ¿no? E incluso se ven también mayor vulnerabilidad a infecciones por el impacto que tienen en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Al final Ujú. el cuerpo lo que hace es hablar para que le podamos escuchar cuando no le hacemos caso. Claro, claro, porque es que además luego dentro, todo lo que sucede dentro, ¿no? Parece, dices, bueno, sí, el cuerpo, claro, pero es que esto cuerpo significa, mira, por ejemplo, el aparato digestivo, sabemos que en el intestino se produce la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, ¿me entiendes? Entonces, como todo, ¿no? Al final, si lo vas mirando, lo mismo cuando produces dopamina o produces cortisol, ¿no? Que al final los niveles de ansiedad son niveles también muy altos de cortisol. El cortisol nos inflama. Al inflamarnos también el sistema inmunitario se debilita. Si se debilita el sistema inmunitario porque está en constante lucha, ¿no? Porque piensa que está en peligro, al final no necesita trabajar. El cuerpo es muy inteligente. Dice, dejo de hacer esto porque tienes que sobrevivir. Pero Eso entonces, es. mientras estás así, vas pillando, pues, ¿no? Otras bacterias, otros virus. Entonces, al final, es muy importante saber esta conexión, porque como dices tú, el paciente va primero al médico, ¿no? No piensa, oye, Sí. ¿puede haber algo aquí emocional o Suele ser psicológico? el filtro, exacto, porque ya el médico te dice, oye, pero que no tienes, o incluso en el corazón, las taquicardias, ¿no? Las extrasístoles, ¿no? Sensaciones en el corazón extrañas, raras. Claro, el paciente cree que le pasa algo al médico, cardiólogos, pruebas con otros médicos porque este no me lo ha visto bien.
Exactamente. ¿no? Y al final, bueno, pues cuando ya no hay nada, entonces es cuando suelen llegar a nosotros. Y luego también a nivel cognitivo, que esto también le ocurre a muchos pacientes, hablan de que es que vengo porque he ido al médico porque es que tengo fallos de memoria, no me puedo concentrar. Y está todo relacionado con esa ansiedad. La ansiedad lo que hace es que no perdamos la capacidad de concentrarnos, de razonar, de planificar con eficacia, porque está el cerebro en modo supervivencia. Entonces, no es necesaria tanta concentración, ¿no? El cerebro interpreta que no es necesario tener tanto acceso a información, concentrarnos tanto, planificar, sino que lo importante es la supervivencia. Y por eso vemos muchos componentes cognitivos que se ven afectados cuando tenemos una ansiedad elevada. Claro, fíjate, ¿no? Sí, Bueno, es un cómputo de todo el sistema complejo de nuestro cuerpo. ¿no? Y también esos bucles, ¿no? Esa rumiación también, ¿no? Esos pensamientos también constantes y el no poder parar también, que es lo que a lo mejor te lleva a que por la noche también te quedes en vela y no puedas conciliar el sueño. Que luego que eso también luego influye en la salud, o sea, es todo como una cadena. Es como una especie, exacto, es una espiral y cada vez se va haciendo más grande. No es que va a menos, sino que si no ponemos solución es como una espiral que va ganándonos terreno. Además, es frecuente encontrar irritabilidad, esta sensación de desborde, cambios en el estado de ánimo que dices, ostras, pero si no me ha pasado nada, ¿por qué estoy tan irritable hoy, no? Claro. Y lo que hay de fondo muchas veces es... Y eso es lo que hemos tocado al principio, o sea, que no solo te afecta a ti, afecta a tus relaciones también. Eso es. Evidentemente. Bueno, sabemos que también rara vez la ansiedad aparece completamente aislada. Se tiene solo ansiedad y ya está, ¿no? ¿Qué otros problemas psicológicos o más bien conductuales o conductas pueden desarrollarse cuando la ansiedad se cronifica y no se aborda adecuadamente? Bueno, es frecuente que vayan de la mano la ansiedad y la depresión, especialmente si la ansiedad se cronifica en el tiempo o es muy difícil gestionarla, ¿no? Sí. Al final, cuando el sistema lleva mucho tiempo en alerta, no puede más, ¿no? Y entonces es cuando aparece esta depresión. Por eso se dice que suelen ir de la mano o se habla de síntomas ansioso-depresivos, ¿no? No todo el mundo, pero bueno, es a nivel clínico lo que más solemos ver. Y como tú decías, a nivel relacional suele aparecer cierto aislamiento, ¿vale? Porque ya no me apetece tanto, mis amigos han quedado, pero casi que mejor me quedo. Las relaciones también a nivel familiar o a nivel de pareja, por lo que hablábamos de esa irritabilidad, esta necesidad de retraerme un poquito puede hacer que también se vean afectadas, ¿no? Y conductas de evitación, llegamos a evitar muchas cosas que no podemos tolerar o que nos dan miedo en este aspecto. ¿Qué me dices de las adicciones? Bueno, serían una anestesia, ¿vale? Es decir, tanto el consumo de alcohol, que suele ser el más habitual, como el consumo de cualquier otra sustancia, funcionan como anestesia. Y además suele aparecer por casualidad. Es decir, uno un día se toma una cervecita o se toma, ay, hoy me encuentro, fíjate, hoy ha sido más llevadera la tarde. Y lo volvemos a repetir y entonces nos acabamos metiendo en ese bucle. Funciona como anestesia y en ese momento va muy bien, pero claro, luego aparece esa abstinencia, esa necesidad de volver a consumir, ¿vale? Y entonces ya pasamos también de un problema de ansiedad a un problema de adicción. Empiezas con un problema y acabas con otro. Y se va agrandando, exacto. Exactamente. Y muchas veces esto sucede porque no tenemos los recursos necesarios, porque no sabemos cómo gestionar esta situación de estrés o esta situación de ansiedad, no sabemos cómo gestionarlo y cuando nos sobrepasan las situaciones, pues a veces se recurren a sustancias. Exactamente. Sí. Lo mismo se puede decir a lo mejor con el tabaco, para la gente que fuma y tal, ¿no? Cuando están más nerviosos es cuando a lo mejor necesitan ese cigarrito y luego bueno, no deja de ser un regulador para las personas que son fumadoras, por ejemplo. Sí. Claro, lo que pasa es que los reguladores, es lo que te digo, si no lo abordas desde un punto más saludable, más adaptativo,
puedes tomar reguladores que al final te llevan a otras problemáticas con las que luego, o sea, ya no te queda resolver solamente el tema de la ansiedad, sino también si tienes luego problemas con el alcohol o problemas con algún tipo de adicción o, ¿no? A lo mejor las uñas, ¿no? Que también mucha gente acaba también mordiéndose las uñas. Cualquier problema también conductual que te lleve a un poco bajar, ¿no? Esa ansiedad, pero que luego al final produce un efecto que... Claro, a corto plazo, ¿no? Como justo lo que hablábamos antes, me alivia, es un regulador, pero no está solucionando el problema de base, Sí. que es donde tendríamos que ir para, que es un poco ir deshaciendo ese castillo de naipes que muchas veces nosotros nos vamos creando sin darnos cuenta. Exactamente, exactamente. Por eso, digamos, muchas veces, ¿no? La importancia, ¿no? De a tiempo empezar a reconocer las señales, ¿no? Sí. Y decir, y de esa propiocepción también del cuerpo, pues mira, estoy teniendo este tipo de dolores en el estómago, me estoy sintiendo como que la respiración, ¿no? Porque al final es como un puente, ¿no? Esa respiración es muy rápida, me doy cuenta que no me paro, o sea, ya estoy notando cosas. Y esas señales las da el cuerpo y muchas veces es no dejarlas de lado, sino escucharlas antes de pasar al siguiente y al siguiente problema, donde luego, claro, va a ser todo mucho más difícil intervenir y para volver a crear ese equilibrio. Es fundamental. Sí, bueno, sí. Hablábamos de ello al principio, como no me permito parar, tampoco atiendo a mis sensaciones. Exactamente. ¿Vale? Entonces, cuando me permito, e incluso muchas veces no me permito parar porque me resulta muy difícil enfrentarme a esto que siento. Entonces, la hiperproductividad muchas veces es una evitación de lo que estoy sintiendo, el estar siempre ocupados. Exactamente, porque es incómodo, ¿verdad? Pensar Sí. en ciertas cosas. Es mejor como, bueno, yo sigo haciendo otras cosas y esto lo dejo un poco de lado, así no siento ese malestar. Es una evitación también. Es incómodo, pero transitar la incomodidad hacia el, ostras, esto me está ayudando, ¿no? Ahí el pasar de un lugar al otro, ¿no? Es lo que vamos a trabajar en terapia. Y no lo permitimos muchas veces en la sociedad. Muchas veces también creo que ¿no? Como en estos momentos de parar, hay veces que no lo permitimos. Mira, yo ahora tiene que ver con la siguiente pregunta. Estaba pensando también a nivel de las emociones, o sea, cómo están todavía en la sociedad. La siguiente pregunta tiene que ver con la ansiedad en la infancia y la adolescencia. Yo me estaba dando cuenta que muchas veces un niño llora, el que se siente incómodo es el adulto y no el niño. Entonces, sigo viendo mucho este patrón de no llores, deja de llorar. Y digo, claro, yo siempre déjale al niño llorar porque es lo que necesita, ¿no? O sea, su manera también de toda esa carga que está llevando de lo que le ha pasado de soltarla. Pero a la otra persona le molesta el ruido y le molesta el llanto. Pero bueno, es una emoción que tiene que ser validada. Una vez que esté validada, una vez que esté ahí soltada, entonces podemos aprender a regularla. Pero ya desde la infancia enseñamos a los niños que las emociones no son correctas. Hay algo falso en ellas. Bueno, sobre todo las que molestan, las que no son incómodas, como decías. Es verdad que nosotros tenemos una diferencia con ellos, o en teoría la tenemos con los nenes, y es que sabemos ponerle nombre, o hemos aprendido a ponerle nombre. Los niños no saben ponerle nombre cuando son muy pequeños a lo que les pasa. Él puede llorar, él puede tener una rabieta, puede tener, ¿no? Cualquier conducta, pero todavía no sabe ponerle nombre. Es el trabajo que tenemos que realizar los papás, las mamás, profesores, ¿no? Los adultos cercanos, de ayudarles a identificar, de estás llorando porque te has caído. Entonces, yo luego le ayudo a regularse, como tú decías, porque él todavía no tiene una capacidad de regulación. Para eso está el adulto con el vínculo, para poderle ayudarle a regularse y para que entienda lo que le está pasando y le pueda poner nombre, para que más adelante sepa ponerle nombre a lo que le sucede. Ellos muchas veces somatizan, especialmente hablando de la ansiedad, con dolores de barriga, me duele la barriga, es que no quiero ir al cole porque me duele la barriga, náuseas, vómitos, problemas para dormir, cuando a lo mejor ya veíamos que el nene iba todo bien, ¿no? La nena ya iba todo bien y de repente pesadillas muy intensas, despertares. Ahí podríamos a lo mejor también incluso tener que revisar si está todo bien
en ese niño porque probablemente esté dándonos indicaciones de que hay algo que tenemos que atender. No, eso es fundamental para poder identificar, ¿no? Cómo se manifiesta la ansiedad y en la infancia y en la adolescencia. ¿Qué síntomas, ¿no? Porque obviamente un niño no te va a decir, mamá, tengo ansiedad. No, un niño va a manifestar, obviamente, como has dicho tú, con a lo mejor incluso, ¿no? Con conductas, ¿no? De a lo mejor tiene más rabietas o pega en el colegio o hay cosas, ¿no? Que se empiezan a ver, bueno, ¿qué es lo que está detrás, ¿no? Porque muchas veces, no, es que el niño, tú lo ves, no, es que el niño es así, tiene, no, bueno, pues es que hay que ver que detrás de cada conducta no es un mal comportamiento, es un comportamiento. Esto quiere decir que hay un malestar detrás, ¿no? Y entonces atender a esos síntomas, que puede ser lo que has dicho tú, no querer ir al colegio o por la noche tener muchas pesadillas, manifestarlo. Sí, cuando la etapa evolutiva ya no concuerda con lo que le está pasando a nuestro nene, pues a lo mejor hay que revisarlo. Los adolescentes ahí hacen un pequeño cambio. Hay algunos que sí que es verdad que ya saben identificar emociones, evidentemente, pero es verdad que la etapa de la adolescencia es quién soy yo y cómo encajo yo en este mundo, ¿no? Y aquí hay unas ansiedades ahora muy ligadas al miedo al rechazo, las comparaciones en redes sociales hoy en día. Esto está teniendo mucho impacto en los jóvenes, ¿no? En los adolescentes. Ese perfeccionismo que vemos cada día también en redes sociales. Y bueno, algo clásico también es la necesidad de pertenencia al grupo, ¿no? Que es una necesidad que necesita ser validada por él porque el propio adolescente está creando su identidad en el plano emocional también. Sí, sí, sí. Es una época de mucho cambio a nivel pues, cerebral, a nivel cognitivo, a nivel corporal, a nivel hormonal, ¿no? Entonces, está claro que dejan un poco la infancia para entrar en el mundo adulto, ya no son niños, pero tampoco son adultos y bueno, llega un momento, y sobre todo hoy, con nuevas herramientas que no hemos aprendido todavía a utilizar, ya empezarán, se empiezan a ver las consecuencias y se empiezan a regular, pero ha habido una generación que, bueno, pues ha estado, ¿no? Se le ha dado esas herramientas sin pensar realmente qué es lo que puede suceder, ¿no? Sí, las consecuencias que puedan tener. Así es. Exactamente. Bueno, la adolescencia no deja de ser una etapa que algunos llaman de transición desde la infancia a la edad adulta, ¿no? Además, es muy curioso porque se sabe más o menos cuándo se inicia, pero no le ponemos fecha a cuándo termina, a cuándo empezamos a ser adultos, ¿no? Porque, claro, cada persona lleva sus tiempos. Y cuando empiezo a identificarme, cuando empiezo a saber quién soy, hacia dónde quiero ir, bueno, hay ciertas respuestas que van haciendo que vayamos encajando y nos vayamos habitando mejor, ¿no? El adolescente suele necesitar mucho acompañamiento. Sí, sí, sí. Parece que ya son más mayores, pero a lo mejor a nivel emocional es cuando más acompañamiento necesitan. Pero también ha habido aquí como un cambio, ¿no? de las sociedades, ¿no? Desde antes de la industrialización hasta después, en el que se le ha separado la sociedad, porque antes los adolescentes formaban parte un poco más de la vida adulta, ¿no? Entonces se les integraba más en diferentes contextos, por lo que no están ahora. Yo lo que creo que en este mundo, no en todas las sociedades, pero en la nuestra, como que no se les dan, son mayores pero todavía no tienen las responsabilidades, ¿no? Entonces, por un lado es como esta lucha también de los padres de dejar ir un poco a ese niño que ya no lo es y de aceptar esa rebeldía que es la que está diciendo, oye, espera, que ahora ya no eres mamá y papá, ahora tengo que ver quién soy yo. Y de dejar eso como padres, decir, es verdad, ya mi niño ya tiene que buscar su vida, pero otra parte también darle las responsabilidades e integrarle en una sociedad donde ya es capaz de hacer muchas cosas. Muchas veces se les separa, ¿no? A mí tengo la sensación de que no, adolescentes separados, ¿no? Que todavía no tomen, y yo creo que eso también un poco les pierde, ¿no? Porque no saben dónde están. Claro, para ellos es muy difícil, entonces los adultos tienen que acompañar, les van a acompañar desde más lejos, porque el adolescente ya no suele querer la ayuda del adulto de casa,
suele querer la ayuda de sus iguales, donde ahí se va a encontrar más reconfortado y más entendido. Entonces, lo que está muy bien es que el adulto acompañe, ¿no? Desde un lugar en el que probablemente se deje guiar más o menos, pero haya un acompañamiento, sabiendo que él va a buscar en sus iguales ese sentimiento de identidad, ¿no? Y de empatía y de pertenencia que es el que necesita en esos momentos. Exactamente, exactamente. Además, ellos ahora buscan mucho la terapia, lo tienen muy integrado, que quieren saber qué les pasa, quieren saber cómo gestionar, ¿no? Lo que les va pasando. Sí, sí, que al final son las herramientas que, ¿no? Al final hemos visto siempre, ¿no? Lo cognitivo en las escuelas, el ver y cómo se empieza un poquito a ver, ¿no? La importancia de también tener un poco de psicoeducación y formación a nivel emocional, porque es esa regulación, ¿no? Del estrés, esa regulación también en la comunicación, ¿no? Lo que al final te va a facilitar ese acceso ¿no? A tener una vida un poco más equilibrada y más exitosa, que no tiene que ver el éxito con no tener el mejor puesto si luego vas en burnout o luego no puedes con tu vida, acabas en divorcio porque no sé qué, no sé cuánto, sino el intentar encontrar el equilibrio y escucharse a sí mismo. Y yo creo que eso nunca, no sé, en tu época y la mía, yo eso no lo tenía, teníamos un psicólogo escolar, pero es verdad que se tocaba muy poco, ¿no? El tema emocional todavía y al final las emociones nos guían. Y sobre todo cuando son muy, nos sobrecargan, está bien poder escucharlas para decir, ¿qué me está indicando esto? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? Así que, bueno, espero que vayamos siempre más en esa línea para poder ayudar. Yo creo que sí, que ya vienen unas nuevas generaciones sabiendo que esto es interesante, que es importante y que nos va bien, ¿eh? Nos va bien conocernos. Porque al final luego en la vida adulta muchas veces, ¿no? Claro que trabajar con prevención es otra cosa distinta que trabajar ya cuando ya has cogido muchos hábitos, ¿no? Cuando ya muchas veces el cambio no es tan recibido, ¿no? O sea, de hecho es que hay mucha gente, ¿no? Esa frase típica que decimos, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, que está como impregnada en la cultura y muchas veces la gente prefiere estar así porque es lo que conoce y es lo que sabe y es con lo que vive, que decir, oye, pues a lo mejor tengo que cambiar todo este patrón y a lo mejor eso me trae cosas nuevas. Bueno, es que pedir ayuda puede costar. Pedir ayuda puede costar a veces. Exactamente. De hecho, es ahí la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que cuesta tanto pedir ayuda? Cuando uno está viviendo con este malestar y al final, a lo mejor puede incluso hasta años, en decir, venga, va, voy a ir al psicólogo o voy a hablar con alguien de esto. Primero, por un poco lo que comentabas, podemos hablar también de según qué generaciones, ¿vale? Hay generaciones que se han acostumbrado a vivir, hay personas que se han acostumbrado a vivir agotadas, preocupadas, tensas, no llego aquí y allá para arriba para el trabajo, los niños, el cuidado de, a lo mejor, de familiares mayores, el no parar, ¿no? Y bueno, se han habituado, piensan que esto, pues bueno, es lo que debería ser o lo que les ha tocado, ¿no? Es así, ¿no? Y ya está. Exacto. Bueno, pues es que es lo que hay, ¿no? Luego también sigue existiendo, pues bueno, cierta idea de que tendría que poder con todo. Pues si los demás han podido, ¿por qué yo no voy a poder con todo? Bueno, es que tal vez todos vamos un poco sobresaturados, ¿no? En algún momento. Y también es que a veces pedir ayuda se puede vivir como un fracaso. Como necesito que alguien me eche una mano porque no puedo con esto yo sola, ¿no? Cuando al revés, yo lo veo como un acto de responsabilidad hacia ti mismo y hacia las personas que están contigo. Exactamente. ¿No? Una forma de cuidado. Sí, sí, sí. Es que muchas veces está también esta idea que tenemos ahora, ¿no? De que tenemos que estar siempre bien y ser productivos y gestionar todo perfectamente. Esto también nos puede llevar, ¿no? Exactamente a tener más ansiedad, ¿no? A no permitirnos el fallo, a no permitir, a tener que decir, oye, pues es que si fulanita y menganito pueden con esto, esto, esto y esto y esto, yo también tengo que poder, ¿no? Es increíble, sí, sí. Sin tener en cuenta las características personales de cada uno, ¿no? Y de cómo
cada persona como sujeto independiente vive las circunstancias de su vida y de su día a día. Eso es muy importante a la hora de tomar conciencia de por qué a mí me pasa esto y al otro no. Bueno, es que tenemos circunstancias personales, concretas, cada uno, y cada uno lo afronta con sus recursos y con lo que sabe. Y muchas veces vamos a necesitar a la ayuda del otro. Y afortunadamente, pues bueno, ahora tenemos esta figura del psicólogo que hoy en día está muy aceptada, ¿no? Y cada vez me gusta mucho estar con la gente y decir, no, yo me voy que tengo cita con el psicólogo, ¿no? Sí. Y me gusta que se diga, que se normalice. Sí, 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 porque había una vez que parecía que no se decía mejor, por si acaso van a pensar que tengo, no, que estoy un poco mal de la cabeza o algo. No sé, se relacionaba mucho con no estar bien de la cabeza. Es muy interesante este cambio, ¿no?, que se está viviendo y cómo se está normalizando, cómo se está viendo, mira, me ocupo de mi salud, voy al psicólogo. En el proceso, cuando ya se empieza el proceso terapéutico, vamos a dar ya un salto a decir, oye, bueno, hemos identificado el malestar y sí que es verdad que en esta sociedad, como has dicho tú, depende un poquito. De hecho, quería hacer ahí una cosa, o sea, de los recursos que tienes, pues muchas veces del momento en el que estás viviendo. Muchas veces tienes un montón de recursos, pero estás en un momento súper vulnerable de tu vida. ¿Vale? Que eso también creo que es fundamental, pues la pérdida de un ser muy querido, o incluso cuando la maternidad, cuando te vuelves madre, ¿no? Y de repente tienes un bebé y estás ¿no?, que tienes que darle el pecho, que tal, que no sé qué, que te está cambiando todo y estás un momento que puedes a lo mejor tener muchos recursos también en tu vida, pero a lo mejor no tienes ayuda o la ayuda que necesitas o en ese momento. Entonces, es un poquito identificar esas cosas las que está viviendo cada uno, ¿no? No lo que han vivido, como has dicho tú muy bien, los demás, sino yo cómo estoy ahora y qué necesito ahora. Una vez que se empieza ese proceso terapéutico, sabemos que el cambio no es inmediato, ¿no?, o lineal. Llegas y... ¿Qué aspectos consideras fundamentales para que alguien pueda recuperar regulación y seguridad y bienestar a largo plazo? Esta es una pregunta muy amplia, o sea, que lo que pueda, obviamente, porque el proceso terapéutico... Bueno, aquí hablamos, primero porque normalmente cuando el paciente llega es, tengo ansiedad, quítame esto. Y le digo, pues aquí no es así, ¿no? Es el ajuste de expectativas, ¿no? Sí, es normal, la ansiedad es muy desagradable y claro, cuando llevamos mucho tiempo con ella, pues lo que uno quiere es que se la quiten de encima, como sea, que hay que hacer que quítame esto, ¿no? Bueno, la terapia no va a buscar que la persona no sienta nunca ansiedad, sino que se aprenda a relacionar con la ansiedad de una manera más segura y más flexible, ¿no? Y además sin vivir constantemente en esa lucha. Como ejes, ¿no?, como te decía, es importante ajustar esas expectativas, ¿no? Y es importante, justo lo que hemos estado hablando ahora, comprender los patrones de funcionamiento que yo tengo, ¿no? Se explora cómo se activa, por qué se activa la ansiedad en esta persona, ¿no? ¿Qué la dispara? ¿Qué pensamientos hay? ¿Cómo responde el cuerpo a estos pensamientos o a esta ansiedad, ¿no? Esto ya tiene un efecto importante porque pasa de tengo ansiedad, que es como algo muy confuso, ¿no?, a algo que yo puedo, ¿no?, intentar entender, ¿vale? Es decir, comprender cómo funciono. Luego, algo que yo utilizo mucho es la regulación del cuerpo, ¿no? Bueno, aunque una cosa va a ir siempre ligada a la otra. Es decir, la ansiedad no está en la mente. De hecho, las emociones no se viven en la mente. Las emociones se viven en el cuerpo. Y por eso se trabaja mucho a nivel de consciencia corporal, respiración, ¿no? Aprender a bajar esa activación va a ayudar también a nuestra mente. Entonces, es clave para que el resto de las intervenciones pues vayan funcionando. También yo analizo mucho historia de vida. Hablábamos antes de las relaciones con los demás, ¿no? Ese análisis de uno mismo, autoconocernos, reconocernos, ¿no? Esto me gusta mucho porque es como a veces funcionamos y ni siquiera somos conscientes de cómo somos, de cómo ha sido nuestra vida, de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? De hecho, mucha gente me dice,
Pero es que, claro, yo quiero llegar, yo antes hacía esto y ahora no puedo, ¿no? O ahora no llego a todo lo que llegaba antes. Y claro, yo les digo, bueno, es que tal vez el haber sostenido es lo que ha hecho que estemos aquí. El haber sostenido tanto tiempo algo que te sobrepasaba, te ha hecho estar así ahora. Por lo Claro. tanto, tal vez tenemos que buscar una mejor manera de adaptarnos a esas demandas para que no llegue esta ansiedad desadaptativa, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene que ver un poco con esta, ¿no? Esta poca capacidad que tenemos los seres humanos muchas veces de ver a largo plazo, las consecuencias a largo plazo, ¿no? O sea, vemos lo que es ahora, cómo yo lo gestiono ahora, cómo lo vivo ahora, pero no vemos cómo ese mantenimiento, a lo mejor, de estar sobrepasando tus límites constantemente sin revisarlos, ¿no? Sin pararte, como hemos dicho, te puede llevar que luego explotes, ¿no? Y llega un momento en que no puedes más, ¿no? Y Claro. dices, no, ahora está funcionando, sí, pero exactamente, ¿no? Lo has dicho tú muy bien. Eso es precisamente lo que te ha llevado a que a lo mejor estés aquí, a ver si eso. De hecho, hablamos de la ventana de tolerancia, ¿no? Que es en un lugar donde nosotros nos sentimos en un estado óptimo. Bueno, es que tal vez hace 5 años mi ventana estaba en un lugar, hoy está en otro y dentro de 10 años esté en otro lugar. Es decir, que yo haya funcionado así X tiempo no significa que ahora vaya a ser igual, porque somos seres cambiantes. Y muchas veces esto nos cuesta atenderlo, ¿no? A que cambia nuestra vida, nuestra historia, nuestros recursos, ¿no? Muchas veces el mantenimiento de la ansiedad está ahí. Tal vez ni siquiera en cosas de hoy en día, sino en cosas que hemos estado manteniendo y sosteniendo durante mucho tiempo, ¿no? Y lo has dicho muy bien, ¿no? La historia de vida es fundamental porque ahí empiezas a conocer qué patrones, ¿no? La persona ha ido adquiriendo a lo largo de la vida y qué estrategias a lo mejor en su momento fueron funcionales, ¿vale? En un momento determinado de tu vida, en tu edad, pero que hoy ya no lo son. Y es poder identificar, ¿no? Esos a lo mejor esas estrategias, decir, a mí siempre me ha servido esto, ya, pero es que a lo mejor a día de hoy esto ya no es funcional. A lo mejor aquí, a día de hoy, necesitas aquí un límite. Entonces, no, es fundamental porque es verdad que, como dices tú, no vamos evolucionando, pero nos quedamos a veces anclados en cosas que, ¿no? En un momento nos han funcionado, ¿vale? Y luego dices, bueno, pues hoy, no, como si hablamos con el tema de la habitación, ¿no? Esto, pues yo lo dejaba de lado, ya no lo pensaba y, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues hoy a lo mejor ese tema lo tienes, hay que hacerlo de otra manera, ya no es más funcional. Es que, de hecho, hay conductas que hemos hecho con 10 años y nos han sido efectivas y con 50 podemos estar haciéndolo. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello si no trabajamos esa historia. Muchas veces cuando les digo, bueno, vamos a hablar, bueno, cuéntame un poco, y siempre les digo, no voy a buscar aquí el drama de la infancia, les digo, no, vamos a entenderlo, ¿no? Y hay muchas cosas que se entienden pues mirando un poco hacia atrás. Pues hay veces que hay dificultad para poner límites, necesidad de aprobación, por ejemplo, en la adolescencia y que se mantiene en la edad adulta porque ha habido algo ahí que se ha quedado enganchado, ¿no? La falta de autocuidado porque también nos ha faltado en algún momento y luego ya nos ha instaurado, ¿no? Sí, sí. Y utilizas el sistema de creencias también, ¿no? O sea, sistema de creencias que es un poquito dentro de ese aprendizaje, yo soy importante, sí, o yo valgo algo, sí, no sé qué. Y entonces se quedan en un sistema de creencias como anclados en lo que se fusionan con ese, ¿no? Decir, por de alguna manera decirlo, por ese lenguaje, solo sí. Y al final son, ¿no? ¿Qué es lo que te dice que esto, si solamente lo haces así, eres importante o eres válido o eres tal? Pero es verdad que es una creencia tan poderosa que hace que funcione la persona de una manera o de otra. Son mandatos arraigados y que muchas veces o nos han venido dados porque los hemos escuchado y nos los han dicho pues, en casa o en lugares que hemos frecuentado y luego los hemos hecho nuestros. Por lo que hablábamos de la ansiedad, es que realmente al final muchas veces, o sea, la taquicardia, la opresión en el pecho, la sensación de desborde, eso es el síntoma, ¿no? Y siempre yo les digo, esto es lo que se ve. Lo que se ve lo tenemos claro, que es el síntoma. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que lo está manteniendo, ¿no? Y ahí hablabas tú de, ¿no? Lo que estabas comentando ahora mismo, de ese cambio de patrones, de cosas que nos han funcionado y ahora no. La ansiedad lo único que hace
es como llamarnos a la puerta, ¿no? Para que revisemos, ¿no? Yo siempre digo, hay algo que revisar, hay algo que estamos sosteniendo y es como el sistema de alarma de vamos a ver qué pasa aquí. Y paradójicamente, cuando hacemos esos cambios, ¿no? Ella poco a poco dice, vale, todo bien, ¿no? Y va llegando a la calma y va haciendo que nos sintamos más seguros. Sí. Yo muchas veces le digo también a los pacientes, digo, cuando tienes alguna emoción así, ¿no? Que es muy difícil de sostener, ¿no? Fuerte. Las tratamos como si fueran enemigos que tenemos que echar o que tenemos que distanciar y es como, es tu amigo que te está diciendo, mira aquí que hay algo que está pasando, que te está avisando de algo, o sea, no en vez de verlo como algo que no, pues es que a lo mejor este síntoma te está avisando para que hagas algo por ti, para que cambies algo, para que mires algo que no has querido mirar y que se ha quedado ahí durante mucho tiempo. O sea, en vez de tu enemigo es tu amigo que te está expresando, ¿no? Esto para que haya un cambio ahora, para que no vaya a más, porque es verdad que si seguimos sin mirar, sin observar, luego llega la enfermedad de una o de otra manera, porque la enfermedad al final no es otra cosa que salir de ese equilibrio. Es no tener el cuerpo, la mente, las emociones en equilibrio. Y ese desequilibrio sostenido es lo que nos enferma. Entonces, es fundamental. Y muchas veces, si no apareciera ese síntoma, ¿no? del que hablamos, jamás hubiéramos atendido ciertas cosas. Hay algunos pacientes que me dicen, jolín, la verdad, nunca volvería a pasar por un problema, un trastorno de ansiedad, ¿no? O por una depresión, jamás me dicen, no es que yo lo volvería a pasar, pero oye, lo que he aprendido y la persona en la que me ha convertido o lo que ha cambiado muchas cosas de mi vida, no se hubiera conseguido sin esto, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿no? Como tú decías, esto nos acaba ayudando a realizar, ¿no? Cambios que de otra manera no se hubieran dado, ¿no? O sí. Incluso una hija me decía, una adolescente me decía, me ha acercado mucho a mi madre estar mal, estar triste, ¿no? Uh-huh. O he ganado confianza en X personas, ¿no? Y todo esto se da muchas veces en lugares en momentos en los que sufrimos, ¿no? Sí. Sí, por lo que muchas veces atravesar estos momentos, estas situaciones, nos lleva, ¿no? a ser otras personas. Uh-huh. Totalmente. Y es lo que dices. A veces también lo estaba pensando mientras hablaba, digo, muchas veces parece que tenemos que esperar a que vaya muy mal, ¿no? Vuelvo un poco al tema de no atenderlo antes. Y también veo aquí un cambio en que veo que mucha gente va al psicólogo notando ya cosas, pero sin estar en un cuadro clínico donde ya a lo mejor tienes que intervenir con antidepresivos o donde tienes que empezar a intervenir de alguna manera porque ya han llegado, ¿no? A lo mejor a pensamientos suicidas o ¿no? Cuadros clínicos ya muy graves y que la gente sí que empieza un poquito a decir esto lo voy a trabajar antes de, ¿no? Tener esto y sería muy interesante un estudio a veces ¿no? de ver, porque siempre nos basamos en la enfermedad y sino en un estudio de salud, ¿no? Que es lo que ¿cuánto ganamos en salud si realmente nos ocupáramos de estos desequilibrios que al final suceden y de parar, ¿no? Que es lo que has dicho tú dentro del tratamiento con la ansiedad. Es muy importante volver al cuerpo porque las emociones se expresan en el cuerpo, trabajar con el cuerpo, trabajar con la respiración, que es nuestro puente que conecta, ¿verdad? En el que sabemos que cuando la expiración es más larga que la inspiración, pues el sistema dopaminérgico se activa más, el cortisol se reduce. Volver un poco a las bases de cómo funciona nuestro organismo y cómo siempre hemos movido momentos de ansiedad porque pasan cosas en la vida, pero que es muy importante volver a esos momentos de equilibrio. Y luego también a nivel cognitivo, como has dicho tú muy bien, trabajar esos pensamientos a lo mejor que son muy repetitivos, que están en forma de bucle y entonces verles y a lo mejor escribir y ver, ok, va, este pensamiento te lleva si piensas esto, ¿qué emoción sientes, no? Y cuando sientes esta emoción, ¿qué haces, no? Y volver un poquito a ver cómo todo nos influye, ¿no? Lo que sentimos con lo que pensamos, con lo que hacemos. Sí, es que es un sistema súper complejo.
De hecho, te quería comentar esto porque has hablado de la medicación, que es algo que no habíamos, Sí, no no habíamos habíamos tocado. dicho. Y también, o sea, es decir, sobre todo el paciente que sufre ansiedad suele ser más reticente a tomar medicación, Ujú. normalmente, ¿vale? Por los miedos, porque claro, es como, ostras, me vas a dar algo que, y sí, ¿no? Y si esto no me sienta bien, si esto me cambia. La medicación también tiene esta función de ayudarnos cuando nosotros solos no podemos o cuando con la terapia no se puede, ¿no? Es decir, como tú has hablado de, ya no va a hacer falta tampoco llegar a esos pensamientos suicidas, ¿no? A situaciones en las que es que llevamos 6 meses y parece que no, la persona sigue muy limitada, e incluso gente que tiene que dejar de trabajar, ¿no? Relaciones que se están rompiendo, de amistad, familiares, etc. Vemos que hay ahí un problema que necesita ayuda farmacológica. Y no pasa absolutamente nada. De hecho, es que es una herramienta más que vamos a utilizar. Y yo siempre Sí, les digo lo mismo, no te va a cambiar, no va a cambiar, ojalá no nos cambiaría todos esa medicación y seríamos todos súper felices, no va a funcionar así, pero te va a ayudar a tener menos altibajos emocionales y va a hacerte que sea más fácil para ti entrar a la terapia, y gestionar aquello que te está sucediendo. Y sí. muchas veces es imprescindible la Y medicación. tampoco es algo permanente. O sea, es Eso decir, es. pues te ayuda como para entrada, para que luego a lo mejor si son casos muy, porque a lo mejor no todo el mundo la necesita, pero a lo mejor casos en los que sí realmente es muy difícil entrar en la terapia si vienen desde ese estado. Entonces eso les baja un poquito ese nivel donde ya pueden aprender, como has dicho, a nivel psicológico y cognitivo, no están muchas veces, no prestan atención, o sea, tienen reducidas ciertas capacidades y eso les va a permitir el poder, ¿no? Y El que entrar, el entrar a poder trabajar. de trabajar y luego decir, va por un tiempo y luego ya se va probando, ¿no? A quitarla, a reducir y para que luego el paciente pueda por sí solo, ¿no? Sin la ayuda de algo externo. Sí. Por Pues, supuesto. Clara, ya para terminar, si para cualquiera que nos estuviera viendo y que ahora mismo siente que vive agotado, sobrepasado, en un estado constante de ansiedad, ¿qué te gustaría que esa persona pudiera comprender desde todo lo que hemos hablado? Así como un resumen para ayudarle o para decirle qué es lo que podría hacer. Qué complejo. Ya. Bueno, vivimos sobresaturados, como hemos empezado diciendo en la entrevista. Bajar el ritmo cuesta muchísimo, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de querer empezar, eso es lo primero. Esa fase contemplativa en la que digo, yo quiero hacer un cambio, no puedo más. Entonces, a partir de ahí ya estamos cambiando, ya nuestra psique está empezando a cambiar. Luego hay que pedir ayuda si no podemos solos, evidentemente, con terapia, ¿vale? Luego, importante, el proceso siempre va a requerir tiempo. No me vale, llevo un mes en terapia, no me funciona y me voy. Hablamos bueno, de terapias. Yo siempre digo, el año no nos lo va a quitar nadie para hacer cambios estructurales y que se mantengan en nuestro día a día, ¿vale? Luego, si estamos muy saturados, hay que analizar. Primero hay que ver cómo funcionamos. Y entonces, esto es algo que podemos empezar a hacer en casa. Oye, ¿en qué momentos he tenido ansiedad hoy? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué ha pasado por mi mente? ¿No? ¿Cómo me he regulado? Bueno, estas pequeñas cosas ya empiezan a dejar que la ansiedad sea tan difusa, ¿no? Y empecemos un poco a estructurarla y ver cómo está funcionando en nosotros. Al final, el autoconocimiento va a ser lo que nos vaya sanando, ¿no? Y lo que nos vaya ayudando a cambiar esos patrones. Ujú, ujú. Sí, y como dices, a lo mejor esos pequeños cambios, si vienen con acompañamiento, Eso es. son mucho más fáciles, ¿no? De poder, porque muchas veces te pones algo, ¿no? Y, vale, pues me pongo a hacer deporte, que el deporte es buenísimo y te va a venir muy bien para la ansiedad, pero que a lo mejor, ¿no? Sí, pero por sí solo no es nada, ¿no? Como yo digo. Sí, sí, y es entrar en eso, en esos patrones, en esa estructura, en hacerlos, en hablar de ellos, en pensarlos, ¿no? Que es Bueno, lo es que que... la palabra cura, la palabra es sanadora, Ujú. ¿no? Y solo el ponerle nombre. Hay gente que me dice, nunca había hablado de esto con nadie. Digo, jolín,
qué fuerte, ¿no? Qué duro no poder expresar a veces lo que sentimos. Y solo eso es que es sanador, Sí, el sí. escribirlo también. Y Sí. evidentemente si tienes una guía, un terapeuta que te pueda ir acompañando, va a ser más fácil el camino, siempre. Exactamente, exactamente. Pues Clara, muchísimas gracias por este espacio, por esta apertura, por este conocimiento que nos has dado y compartir también esta experiencia con nosotros. Sabemos que la ansiedad forma parte de la vida, pero cuando se mantiene en el tiempo y empieza a afectar nuestra salud, nuestras relaciones y nuestro bienestar, comprenderla y aprender a regularla, como hemos dicho, se vuelve algo fundamental. Bueno, también quiero agradecer a todos los que nos han acompañado o lo que nos verán después en diferido. Y Muchas gracias a ti, y a vosotros por la invitación. a ti, Clara, ha sido una entrevista estupenda. Me han notado muchísimas cosas que siempre se aprende, aunque estemos en terapia, es siempre una formación continua. Sí, estos espacios son enriquecedores. Sí, sí. Exactamente. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Mentes en Diálogo. Gracias a todos y a ti, Clara. Hasta luego. Hasta luego.